¡No me vas a callar más, Mariela! La voz de la pequeña Bere temblaba, pero no de miedo, sino de valor. Frente a ella, la madrastra apretó los labios intentando fingir calma, aunque sus ojos claros se llenaron de un miedo que no pudo ocultar. Bere dio un paso adelante. Su mano pequeña, aún fría por la tormenta que casi le quitó la vida, sostuvo la prueba que lo cambiaría todo. Era la grabación que había logrado recoger sin que nadie lo notara. La encendió sin titubear. La voz de Mariela salió del altavoz con una claridad que heló la sangre en la habitación. Todo este tiempo te hice creer que nadie te quería. Así era mejor para mí. La madrastra retrocedió pálida con la respiración atrapada en el pecho. Bere levantó la mirada firme, su voz quebrándose solo por un instante. Lastimaste a una niña que solo quería amor. Y hoy, la verdad va a salir a la luz. Con pruebas irrefutables en mano, ya nada podía ocultarse. El engaño, el abuso y el secreto familiar estaban a punto de explotar como una tormenta en pleno invierno. ¿Qué hará el padre cuando escuche la grabación completa? ¿Qué pasará cuando descubra quién puso en peligro a su propia hija? Hola a todos, bienvenidos. Díganos desde dónde nos están viendo. Y no olviden suscribirse para apoyar este canal lleno de historias que tocan el alma. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Berenice Bere Herrera Álvarez, una niña de 4 años con ojos grandes y oscuros, estaba sentada frente a la ventana de su pequeña casa en Trucuqui. Afuera la tormenta de la Sierra Nevada avanzaba con fuerza. La nieve caía sin descanso. El viento golpeaba las paredes como si quisiera entrar. El frío parecía llenar cada rincón del lugar. Bere sostenía entre sus manos un camión de madera con una rueda rota. Era el último recuerdo de su mamá. El juguete estaba viejo, pero para ella seguía siendo un tesoro. Sus dedos estaban helados aunque no lo soltaba. Cada vez que lo miraba sentía que una parte del amor de su madre todavía la acompañaba. En la cocina detrás de ella se escuchaba el ruido de una cuchara chocando con una olla. Marisela Duarte de Herrera, su madrastra, preparaba la cena con el ceño fruncido. Su belleza era innegable, pero su expresión estaba marcada por el cansancio y la frustración. Sus ojos azul grisáceo tenían un brillo duro. La luz amarilla de la lámpara resaltaba ese gesto frío. «Bere, por favor, quédate quieta», dijo Marisela con una voz seca. Bere no estaba haciendo ruido, pero aún así se quedó más quieta. Bajó los hombros y se abrazó a sí misma. No quería molestar a nadie, no quería provocar otro regaño. La casa siempre estaba en silencio. Un silencio tenso pesado. Desde hacía semanas Marisela parecía vivir con una nube de enojo encima. Entre las deudas, el trabajo de su esposo y el cansancio acumulado, la paciencia desaparecía con facilidad. A la hora de la cena, Marisela dejó el plato sobre la mesa con fuerza. La sopa era clara y casi sin sabor. Bere se sentó despacio y tomó la cuchara con cuidado. «Come y luego vete a dormir», dijo Marisela sin mirarla. Bere asintió. No preguntó nada. No dijo nada. La pequeña movía la cuchara con delicadeza para no hacer ruido. El viento soplaba afuera. La ventana temblaba. La lámpara parpadeó por un segundo. Después de cenar, Bere fue a su habitación. Era un cuarto pequeño con una cobija verde gastada y una lámpara que apenas iluminaba. Colocó el camión sobre la almohada. Lo miró con tristeza. En el buró había un portarretratos. Representaba a su mamá, a Daniel y a ella. Alguien lo había dejado boca abajo otra vez. Bere lo levantó despacio. La sonrisa de su madre parecía iluminar el cuarto. La niña tocó el cristal con suavidad. Pero cuando escuchó los pasos de Marisela, volvió a colocar el marco boca abajo. Se sentó en la cama y miró la ventana cubierta de escarcha. Con su dedo dibujó un perrito. Orejas puntiagudas, cola larga. Era su amigo imaginario. Lo llamaba Señor Lobo. Para ella era un guardián que algún día vendría a protegerla. Mientras dibujaba, una lágrima silenciosa cayó en su mejilla. Bere se abrazó a sí misma. El frío entraba por las rendijas de la ventana. «Solo quiero un abrazo», susurró. Las palabras se perdieron en la oscuridad. Nadie las escuchó. En la sala, Marisela seguía hablando por teléfono. La voz cargada de enojo atravesaba las paredes. Bere cerró los ojos. No quería escuchar más. Su pequeño corazón latía rápido. Miró el camión de madera. Lo apretó contra su pecho. Pensó algo que jamás había dicho. Si salía de la casa, quizá encontraría a alguien amable. Quizá encontraría a alguien que supiera abrazar. Para una niña de 4 años, la tormenta no era tan aterradora como la soledad dentro de su propio hogar. Se puso su abrigo delgado. Se calzó las botas. Tomó el gorrito tejido por su mamá. Caminó despacio hacia la puerta. Marisela seguía discutiendo sin darse cuenta de nada. Bere abrió la puerta con cuidado. Un viento helado entró de golpe. La niña tembló, pero dio un paso hacia afuera. Luego otro.
y otro más. La nieve cubrió sus huellitas de inmediato. Bere avanzó hacia la oscuridad. El frío la recibió sin piedad. La noche la envolvió. Su sombra se perdió entre los copos blancos. Detrás de ella la casa quedó en silencio. Nadie sabía que una niña de 4 años acababa de salir a una tormenta peligrosa. Nadie escuchó su respiración temblorosa. Nadie escuchó su pequeño deseo. Solo quería un abrazo. Y el mundo esa noche decidió ponerla a prueba. La nieve caía con más fuerza cuando Bere se alejó de la casa. El viento soplaba tan fuerte que parecía querer empujarla de regreso, pero la niña seguía avanzando. Sus botas pequeñas se hundían en la nieve fresca. Su abrigo era demasiado delgado para la tormenta. Sus mejillas se empezaban a poner rojas por el frío. Aún así, Bere no se detuvo. Caminaba con su camión de madera apretado contra el pecho. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. Detrás de ella, la casa quedó en silencio. La puerta todavía estaba entreabierta. La luz del pasillo temblaba por el viento. Marisela seguía discutiendo por teléfono sin imaginar que la niña había desaparecido. El reloj de la cocina marcó la hora. El viento siguió golpeando. Solo mucho después un vacío repentino hizo que Marisela se diera cuenta de que el silencio era demasiado profundo. Bere llamó desde la sala. Nadie respondió. Fue hacia el cuarto. La cama estaba vacía. La cobija arrugada. El camión ya no estaba. Marisela sintió un frío diferente recorrerle el cuerpo. Corrió hacia la puerta y vio la nieve acumulada en el umbral. Y en el suelo apenas visibles las huellitas que se alejaban hacia la oscuridad. El miedo le apretó el pecho. No sabía si llamar a Daniel, a los vecinos o a la policía. Sin pensar más tomó su abrigo y salió a la tormenta. El viento le golpeó el rostro con brutalidad, pero aún así empezó a correr siguiendo las huellas que la tormenta ya estaba borrando. Mientras tanto, en la estación del distrito, el oficial Mauricio Torres terminaba de revisar su equipo. Era un hombre de 38 años, alto, fuerte, con la calma típica de quienes han aprendido a mantener la cabeza fría en las peores noches. Su uniforme azul oscuro estaba cubierto de pequeñas manchas de nieve. A su lado, Atlas, su pastor alemán de servicio, movía la cola lentamente, atento a cada movimiento. La noche era complicada. Habían recibido varios avisos por la tormenta. Caminos cerrados, árboles caídos, personas atrapadas en casas sin calefacción. Mauricio estaba acostumbrado a los inviernos duros de la sierra, pero cada tormenta tenía su propio riesgo. Encendió la patrulla para iniciar un recorrido cuando escuchó la radio. Unidad más cercana. Posible menor desaparecida en zona de Trucuqui. Reporte inicial indica que salió de su domicilio antes del avance total de la tormenta. Mauricio levantó la cabeza de inmediato. Entró a la patrulla. Atlas saltó al asiento trasero con rapidez. El oficial tomó el radio. Unidad Torres responde. En camino. Encendió las luces de emergencia. La patrulla avanzó despacio entre la nieve, abriéndose paso como podía. El viento agitaba los pinos y hacía vibrar los cables eléctricos. La noche estaba llena de ruido, pero dentro de la cabina Mauricio solo pensaba en la niña perdida. Sabía que en una tormenta como esa cada minuto podía ser la diferencia entre la vida y la tragedia. Al llegar a la zona indicada, la patrulla se detuvo frente a la casa de los Herrera. La luz interior seguía encendida. La puerta estaba abierta. Marisela estaba en el porche con los ojos rojos, el cabello desordenado y las manos temblando. Oficial, no la encuentro, dijo entre respiraciones rápidas. Salió sin que yo me diera cuenta. Solo vi las huellas. Mauricio no la juzgó. No era momento de buscar culpables. Era momento de buscar a la niña. Necesito que me indique por dónde caminó. Atlas iniciará la búsqueda. Marisela señaló hacia el sendero que daba al bosque. El viento era tan fuerte que cada palabra parecía romperse en el aire. Atlas bajó de la patrulla. Sus orejas estaban levantadas, sus ojos atentos. Su respiración formaba nubes en la oscuridad. Mauricio señaló el suelo. Busca a Atlas. Encuentra. El perro bajó la cabeza y empezó a olfatear. Dio 2 vueltas. Luego avanzó con decisión hacia el bosque. Mauricio lo siguió iluminando el camino con su linterna. La luz blanca rebotaba sobre los copos de nieve y creaba un halo extraño alrededor de ellos. Era como avanzar dentro de una neblina brillante. Mientras caminaban, Mauricio revisaba cada árbol, cada sombra, cada espacio donde una niña podría haberse refugiado. La temperatura seguía bajando. Tenían que darse prisa. Atlas se detuvo de pronto. Emitió un pequeño ladrido corto, un llamado, un aviso. Luego avanzó en línea recta hacia un grupo de pinos cubiertos de nieve. Mauricio sintió un nudo en el estómago. Aceleró el paso. La linterna tembló en su mano. Y entonces la vio. Una figura pequeña sentada al pie de un árbol. El abrigo cubierto por la nieve, el gorrito caído hacia un lado. Las mejillas rojas. Los labios temblando. Era Bere.
La niña estaba abrazada a su camión de madera. Respiraba rápido y con dificultad. Sus ojos estaban entreabiertos como si luchara por mantenerse despierta. Atlas se acercó primero, se sentó a su lado y apoyó el hocico en la mano de la niña. Bere abrió los ojos un poco más. Lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Luego susurró en voz muy bajita. «Señor Lobo». Mauricio se arrodilló a su lado. «Tranquila, pequeña. Ya estás a salvo». La envolvió en una manta térmica y la tomó en brazos. Bere apoyó la cabeza sobre su pecho. Su respiración era débil pero estaba viva. Atlas caminó junto a ellos atento vigilante como un guardián enviado en la noche. Mauricio miró hacia el cielo oscuro. Todavía nevaba con fuerza. Pero por primera vez en horas sintió que dentro de la tormenta había una pequeña luz. Una niña había sido encontrada, y la noche todavía podía tener un milagro. La patrulla avanzó lentamente hacia la estación del distrito. El parabrisas vibraba por la fuerza del viento y la nieve golpeaba como pequeñas agujas. Dentro del vehículo, sin embargo, solo reinaba un silencio tenso. Mauricio sostenía a Bere en brazos. La niña estaba envuelta en la manta térmica, que apenas podía contener el frío que la había alcanzado en el bosque. Su respiración era corta y suave. Sus manos estaban rígidas como si aún se aferraran a ese último esfuerzo que había hecho para seguir caminando. Atlas viajaba en el asiento trasero con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos fijos en la niña. Cada tanto soltaba un pequeño gemido atento a cualquier cambio. Cuando llegaron a la estación, varias luces encendidas anunciaban que el personal seguía trabajando pese a la tormenta. Mauricio abrió la puerta con cuidado y tomó a Bere con más firmeza, protegiéndola del viento helado. Atlas bajó primero moviendo la cola con lentitud y caminando al lado de su compañero humano. Los oficiales en la entrada se quedaron inmóviles al ver la escena. «Una menor en hipotermia leve», dijo Mauricio mientras avanzaba sin detenerse. «Necesito la sala de primeros auxilios». La oficial Medina abrió la puerta sin preguntar. Dentro la habitación era modesta pero cálida. Había una camilla, un pequeño calentador y una mesa con botiquines. Mauricio colocó a Bere sobre la camilla. La niña abrió los ojos apenas. Miró el techo blanco sin comprender dónde estaba. «Bere», dijo Mauricio con voz paciente. «Ya estás a salvo, pequeña». La niña movió los labios pero no emitió sonido. Tenía la mirada perdida. Atlas se acercó a la camilla y apoyó suavemente la cabeza sobre el borde. La niña giró un poco el rostro lo suficiente para verlo. Era como si aquel gesto despertara en ella un poco de calma. Su mano temblorosa buscó sin fuerza y tocó el pelaje del perro. La oficial Medina comenzó a revisar a la niña. Tomó su temperatura, observó sus manos y preguntó a Mauricio mientras escribía en una tabla. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera? No lo sabemos con exactitud. La tormenta ya estaba fuerte cuando salimos en su búsqueda. ¿Camina sola?, preguntó Medina. Hizo un esfuerzo enorme. Resistió más de lo que cualquier niño podría soportar. Medina asintió y siguió revisando a Bere. La niña permanecía quieta como si el cansancio fuera más grande que el miedo. Mauricio acercó una silla y se sentó al lado de la camilla. Atlas se acomodó en el suelo pegado a ellos. En ese momento llegó Marisela mojada, temblorosa y con el maquillaje corrido por el llanto. Apenas vio a Bere, sus piernas se debilitaron. «Dios mío», murmuró. «Bere, hija, mírame. Estoy aquí». Intentó acercarse pero la niña no respondió. Su mirada seguía fija en Atlas como si el perro fuera el único punto estable en toda la confusión de la noche. Mauricio levantó una mano en señal de calma. «Señora, permita que la niña se recupere un poco. Está en shock». Marisela apretó los dientes. La culpa le quemaba por dentro. Se sentó en una esquina de la sala y escondió el rostro entre las manos. «Yo solo levanté la voz», dijo con un hilo de voz. «No pensé que ella saldría a la tormenta». Mauricio respiró hondo. No tenía autoridad para juzgarla, pero sí para proteger a la niña. Lo importante ahora es que está viva y que reciba atención médica adecuada. Un pequeño sonido interrumpió la tensión. Era Bere. Intentaba hablar. Mauricio se acercó más. «¿Qué necesitas, pequeña?», preguntó con suavidad. La niña señaló con un movimiento débil hacia Atlas. Lobo dijo en un susurro muy bajo. «No me dejes». Mauricio sintió un nudo en la garganta. «Atlas no se moverá, te lo prometo». El perro levantó la cabeza y apoyó su pata en el borde de la camilla como si confirmara la promesa. Bere cerró los ojos con un suspiro pequeño y profundo, como si por primera vez en la noche sintiera un poco de seguridad. Poco después, un médico de guardia llegó a la estación. Revisó a Bere con más detalle, confirmó la hipotermia leve, irritación en la piel por el frío y signos de agotamiento extremo. El diagnóstico fue claro: la niña necesitaba calor, descanso y observación constante. Mientras el médico trabajaba, Mauricio salió unos minutos al pasillo. Se apoyó en la pared y respiró.
La noche había sido larga, pero todavía faltaba lo más delicado: el reporte oficial y la decisión del Departamento de Bienestar Infantil. La situación no era simple. Una menor había salido de su casa en medio de una tormenta. Era necesario investigar. Atlas se acercó a Mauricio y apoyó la cabeza en su muslo. El oficial le acarició las orejas. Buen trabajo, amigo. Gracias por encontrarla. El perro cerró los ojos por un instante satisfecho. En la sala el médico terminó su revisión y dijo: necesitará quedarse aquí unas horas para estabilizarse. Luego veremos si debe ser trasladada a un centro médico. Marisela se levantó de golpe. Quiero llevarla a casa apenas se pueda. Mauricio la miró con una seriedad tranquila. Eso no depende solo de usted. El bienestar de la niña es nuestra prioridad. Marisela abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Bajó la mirada. De regreso a la camilla, Bere se despertó un poco más. Miró a Mauricio, luego miró a Atlas. La niña tomó aire con dificultad y dijo algo que hizo que todos en la sala se quedaran inmóviles. Si soy buena, alguien me puede abrazar. El silencio fue inmediato. La pregunta cayó como un peso enorme. Una niña tan pequeña no debería tener dudas sobre recibir cariño. Mauricio sintió que algo dentro de él se quebraba. La oficial Medina bajó la cabeza. Incluso Atlas pareció percibir la carga emocional acercándose más a la niña. Mauricio se inclinó hacia ella y respondió con voz firme y cálida. Sí, Bere, aquí estás segura. Aquí siempre habrá alguien que te abrace. La niña cerró los ojos con alivio. Atlas apoyó su hocico en la manta, y por primera vez desde que la encontraron el rostro de Bere mostró una pequeña señal de paz. La tormenta seguía afuera, pero dentro de la estación un rayo de humanidad había comenzado a abrirse paso. La madrugada avanzaba lentamente sobre la estación del distrito. El reloj marcado en la pared señalaba las 4:40 de la mañana. El viento golpeaba los ventanales, pero dentro de la sala de primeros auxilios reinaba un calor tenue que envolvía a Bere como un abrazo que ella no había recibido en su propia casa. Atlas seguía acostado cerca de la camilla vigilante con las orejas atentas a cada sonido. Sus ojos color ámbar parecían entender todo lo que sucedía a su alrededor. La niña respiraba despacio bajo la manta térmica. Su pulso, aunque débil, ya era más estable. El médico revisó sus manos y murmuró que la circulación mejoraba. Marisela observaba desde la esquina con el rostro rígido y los brazos cruzados como si su orgullo estuviera luchando contra el miedo. De vez en cuando apretaba los labios al ver a la niña, pero evitaba acercarse. El sentimiento de culpa se mezclaba con una inquietud que no lograba ocultar. La puerta de la sala se abrió. La oficial de servicios infantiles, la licenciada Rosario del Valle, entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. Era una mujer de unos 40 años, de porte elegante, cabello negro recogido en un chongo firme y mirada analítica. Su voz no era dura, pero tenía la claridad de quien ha visto demasiados casos parecidos. Oficial Mauricio, necesito el reporte preliminar, dijo mientras se acercaba. Claro, licenciada. La niña salió sola de su hogar durante la tormenta. Presenta signos de hipotermia leve y agotamiento extremo. Rosario miró a Bere, luego dirigió su atención a Marisela. ¿Usted es la madrastra? Marisela tragó saliva. Sí, ella se escapó cuando yo estaba ocupada. No es una niña fácil. Rosario levantó una ceja. Ningún niño de 4 años deja su casa sin motivo. Necesito que me explique con claridad qué pasó esta noche. El silencio se hizo pesado. Mauricio se cruzó de brazos. La oficial Medina fingió revisar su tableta, pero observaba con atención. Atlas, incluso sin comprender las palabras, levantó la cabeza como si sintiera que algo importante estaba por revelarse. Marisela habló con voz tensa. Yo solo le pedí que comiera. Estaba distraída y tiró su juguete. Me irrité un poco. No más. Rosario acercó una silla y se sentó frente a ella. Le gritó a la menor, tal vez levanté la voz. Pero nada más. No soy una mala persona. Mauricio tensó la mandíbula. Recordó la forma en que Bere había preguntado si merecía un abrazo para ser querida. Recordó la rigidez de su voz cuando le suplicó a Atlas que no la dejara. Todo ello decía más que cualquier declaración. La pediatra de guardia entró entonces portando un sobre térmico con una bebida caliente. Era la doctora Estefanía Rojas, de rostro amable y cabello castaño recogido en una trenza. Ella se acercó a Bere. Mi cielo, quiero que bebas un poco. Sí te hará sentir mejor. Bere abrió los ojos lentamente. La niña miró la taza, luego buscó a Atlas con la mirada. El perro respondió con un suave ladrido bajo y amistoso. Solo entonces la niña aceptó la bebida. Estefanía sonrió con ternura. Muy bien, eres muy valiente. Rosario tomó nota de cada interacción. Luego llamó a Mauricio a un costado de la sala. Oficial, la menor está mostrando señales claras de apego con usted y con el perro.
Eso ocurre cuando un niño se siente inseguro en su entorno familiar. Lo sé, respondió él sin apartar la vista de Bere. La encontré temblando en la nieve. Estaba completamente sola y tenía miedo de volver a su casa. Rosario cerró la carpeta con un suspiro. Habrá una investigación formal. Pero esta noche, la niña no regresará con la madrastra. Es una decisión preliminar, sin embargo, es lo más seguro. En el rincón, Marisela se levantó de golpe. ¿Qué significa eso? Yo soy la esposa de su padre. Tengo derechos. Rosario la miró con serenidad. El derecho más importante es el de la niña a estar a salvo. Y por ahora no podemos garantizarlo en su hogar. Marisela dio un paso adelante. Ustedes exageran. Todo esto es un error. Mauricio se colocó entre ella y la camilla. Señora, cálmese. Su comportamiento solo complica la situación. Bere, al escuchar la voz alterada de Marisela, se encogió. Atlas se levantó despacio sin mostrar agresividad, pero se acercó a la niña para interponerse. Su presencia era como un muro protector. Bere tomó un mechón del pelaje del perro y lo sostuvo con fuerza. Rosario observó la escena con ojos profesionales. El comportamiento de la menor lo dice todo. Marisela apretó los puños. Ese perro la está confundiendo. Ella siempre ha sido muy sensible. Mauricio respondió sin elevar la voz. Una niña sensible no huye a las 2 de la mañana en una tormenta. La doctora Rojas intervino. Por ahora la menor necesita descanso, no conflictos. Sugiero que solo una persona esté cerca de ella. Rosario asintió. La niña quedará bajo resguardo temporal en la estación hasta que la tormenta baje y podamos trasladarla. Oficial Tate, usted y Atlas se encargarán de turnos de vigilancia. Parece que la niña los necesita para sentirse segura. Mauricio sintió un leve peso en el pecho. Era responsabilidad, pero también una señal de confianza. Miró a Bere envuelta en la manta, sus ojos cansados pero atentos a Atlas. La niña extendió una mano hacia él. ¿Te quedas?, preguntó en un murmullo. Sí, Bere, respondió Mauricio con voz suave. Aquí me quedo. Atlas apoyó su cabeza en la camilla. La niña colocó su mano sobre el hocico del perro y cerró los ojos con alivio. Era la primera vez que descansaba realmente desde que salió de su casa. En la ventana, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de la estación, algo diferente comenzaba a nacer. No era solo protección. Era un vínculo de confianza. Un lazo que aquella noche fría y dolorosa había encendido con la fuerza de una chispa que no se apaga. El amanecer se abrió paso con dificultad entre los restos de la tormenta. La nieve seguía acumulada en los techos de la estación, pero el cielo empezaba a tomar un tono azul, tenue, que anunciaba una breve tregua del clima. Dentro de la sala de resguardo, Bere dormía profundamente sobre la camilla. El calor de la manta y la presencia de Atlas a su lado le habían devuelto un poco de color a las mejillas. La niña respiraba con más tranquilidad, aunque de vez en cuando murmuraba palabras que nadie alcanzaba a entender. Mauricio, sentado en una silla cercana, observaba la escena con una mezcla de responsabilidad y ternura silenciosa. Cada cierto tiempo miraba el reloj, sabiendo que en cualquier momento llegaría Javier, el padre de la niña. Rosario, la licenciada de servicios infantiles, había hecho la llamada 2 horas antes. La voz del hombre había sonado alarmada, incrédula, casi rota. Confirmó que venía de inmediato. A las 6:30 el sonido de una camioneta se escuchó afuera. La puerta principal se abrió bruscamente y un hombre alto de cabello castaño oscuro y aspecto cansado entró apresurado. Su chamarra llevaba todavía restos de nieve. Sus ojos de un café intenso buscaban algo con desesperación. ¿Dónde está mi hija?, preguntó con voz agitada. Rosario salió al pasillo para interceptarlo. Señor Javier Herrera, por aquí. La niña está estable. Él apenas la escuchó. Caminó hacia la sala de primeros auxilios y se detuvo en seco al ver a Bere dormida. Un temblor recorrió su rostro, como si todas sus culpas y miedos lo golpearan de una sola vez. Dio 2 pasos lentos, luego se inclinó junto a la camilla y tocó la mano pequeña de la niña. Mi cielo, murmuró con voz quebrada. Perdóname, no debiste pasar por esto. Bere abrió los ojos despacio. Al verlo parpadeó varias veces sin hablar. Era como si su mente necesitara recordar quién era. Luego, casi de inmediato, su rostro se transformó. No sonrió, pero su expresión se suavizó. Reconocía ese olor, ese tono, ese refugio que había sido suyo alguna vez. Papá, dijo en un susurro. Javier tomó aire con un sollozo contenido. Aquí estoy. No voy a dejar que te pase nada. Atlas, que había observado la escena con calma, levantó la cabeza y miró fijamente al hombre. Javier notó la presencia del perro y le dedicó un gesto agradecido. «¿Eres tú quien la encontró, verdad?», preguntó. Mauricio dio un paso adelante. Atlas la rastreó. Estaba muy lejos de su casa. El rostro de Javier se tensó. Miró a Rosario. «Quiero saber qué pasó. Mi esposa me llamó anoche diciendo que la niña estaba dormida. Luego ya no contestó.
Rosario intercambió una mirada con Mauricio. Necesitamos hablar con usted en privado. Esta situación no es simple. Javier apretó los labios, pero antes de levantarse volvió a tocar la frente de Bere. Duérmete un poco más, mi amor. No me voy a ir. La niña lo miró con ojos húmedos. Te quedas, sí. Me quedo todo lo que necesites. Cuando salió de la sala con Rosario y Mauricio, la expresión de Javier cambió. Ya no era solo dolor. Era rabia contenida. Díganme qué ocurrió. No me oculten nada. Mauricio habló primero. La niña salió sola durante la tormenta. La encontramos lejos de su casa en medio del bosque. Estaba congelada y con signos de angustia grave. Javier palideció. Sola. A esa hora sí, respondió Rosario. Y la menor ha mostrado señales consistentes con miedo intenso. Eso no sucede sin motivo. El hombre cerró los puños. ¿Dónde está Marisela? En otra sala, dijo Rosario. Por protocolo está separada hasta que finalice el informe preliminar. Mauricio observó el temblor en las manos de Javier. Señor, necesitamos que sea sincero. ¿Ha notado cambios en el comportamiento de Bere recientemente? El padre bajó la mirada derrotado. Sí, pero pensé que era por la escuela o por la ausencia de su mamá. Marisela decía que eran berrinches. Rosario respiró profundo. Los niños no huyen a la tormenta por berrinches. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe seco. Javier apoyó las manos en la mesa tembloroso. Yo trabajo jornadas largas. Tal vez no he visto lo que debía ver. Pero si ella sufrió algo bajo ese techo, juro que no la voy a regresar ahí. En ese momento la puerta se abrió. Marisela, escoltada por una oficial, apareció con los ojos inflamados, aunque su postura seguía siendo desafiante. Javier dijo intentando sonar firme. Todo esto es un malentendido. Tú sabes que esa niña siempre ha sido difícil. No puedes creer lo que están insinuando. El hombre la miró como si fuera un extraño. Dime, Marisela, le gritaste solo un poco. La castigaste, quería que aprendiera a comportarse. La dejaste sola anoche, estaba cansada. Necesitaba un momento. Javier sintió un vacío helado en el pecho. Es una niña de 4 años. Marisela levantó las manos. No la toqué. Lo juro. Rosario intervino. Nadie ha dicho eso, pero la menor está emocionalmente afectada. Y por ahora no regresará con usted. Marisela abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Parecía entender que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya estaba decidido. Javier volvió a la sala de Bere. Cuando entró Atlas, levantó la cabeza y movió la cola apenas dándole permiso silencioso. Javier se acercó a la camilla y la niña lo miró como si hubiera esperado ese momento toda la noche. Papá susurró con un hilo de voz. ¿Puedo ir contigo? Javier le tomó la mano con una delicadeza inmensa. Sí, mi niña, a donde yo vaya tú vas conmigo. Bere suspiró aliviada. Atlas acomodó su cuerpo junto a la camilla, cerrando los ojos, como si también confirmara que la niña por fin estaba a salvo. El sol comenzaba a dibujar líneas doradas en la nieve, y aunque la tormenta había sido cruel, algo nuevo nacía en ese amanecer. Un padre despertaba, una verdad empezaba a tomar forma, y una niña por fin entendía que el amor también podía llegar para quedarse. La tormenta había disminuido, pero el aire seguía cargado de frío y silencio. Una claridad pálida comenzaba a asomarse entre las montañas nevadas. Dentro de la estación la tensión ya no tenía filo de emergencia, pero permanecía en el ambiente como un eco difícil de borrar. Rosario del Valle terminó de firmar los documentos preliminares y los colocó en una carpeta azul. Su rostro mantenía la serenidad profesional que la caracterizaba. Señor Herrera, dijo mientras Javier la escuchaba con atención, la menor quedará bajo su cuidado temporal mientras continúa la investigación. Tendrá que llevarla al centro médico para una evaluación completa y luego a un lugar donde se sienta segura. Javier asintió. Me encargaré de ella. No la dejaré sola ni un momento. Mauricio, con Atlas sentado a su lado, añadió: le recomiendo que espere unos minutos. La niña aún está cansada y algo desorientada. Javier observó la sala donde Bere descansaba. Había dormido de manera intermitente, despertando sobresaltada cada vez que algún sonido fuerte resonaba en pasillos. En uno de esos momentos Atlas se había incorporado y colocado el hocico sobre sus pies. La niña parecía calmarse en cuanto sentía el peso cálido del perro. Cuando Rosario terminó de explicar los protocolos, se acercó a Bere. Mi amor, vamos a acompañarte al hospital. Solo será una revisión. ¿Quieres que Atlas vaya contigo? Bere abrió los ojos lentamente. Miró al perro y luego a Javier. Sí, quiero que él venga. Atlas movió la cola con suavidad. Rosario sonrió. Entonces vendrá. Poco después Javier cargó a su hija con un cariño cuidadoso. La envolvió bien en la manta antes de salir de la estación. El aire frío golpeó sus rostros. Atlas subió a la camioneta patrulla que los escoltaría por seguridad.
Mauricio conduciría detrás para asegurarse de que llegaran sin problemas. Bere se acomodó en brazos de su padre, apoyando la cabeza en su pecho. Papá murmuró: «¿Te vas a enojar si me duermo?» «No, mi cielo. Duerme tranquila». El trayecto hacia el centro médico fue lento por la nieve acumulada. Javier mantenía la mirada fija en la carretera, pero cada tanto observaba a su hija como si temiera que desapareciera de nuevo. Atlas, desde la camioneta que iba atrás, seguía con atención la figura pequeña acurrucada contra su padre. Al llegar al hospital, los médicos atendieron a Bere con rapidez. La doctora Estefanía, quien ya la había visto en la estación, la recibió con una sonrisa cálida. «Hola, princesa. Vamos a revisar tus manitas y tus pies, solo para asegurarnos de que ya estás mejor». Bere apretó la mano de Javier. «No me sueltes». «No lo haré», respondió él. La evaluación fue minuciosa. Temperatura, piel, pulmones, reflejos. La niña aguantó cada paso con paciencia silenciosa. La doctora anotaba cada dato. «Ha mejorado bastante. Tendrá que descansar varios días y evitar el frío. Pero no hay daño grave». Javier suspiró con alivio. «Gracias, doctora». Cuando salieron del hospital, la luz del día se había vuelto más clara. La nieve reflejaba destellos dorados y el viento soplaba con menor fuerza. Javier abrió la puerta de su camioneta. «Bere, vamos a ir a un lugar diferente por unos días. No quiero que vuelvas a la casa hasta que todo esté claro». La niña se aferró a su abrigo. «Allí puedo dormir sin frío». «Sí, mi amor. Y yo voy a estar contigo». Subieron al vehículo. Esta vez Atlas fue autorizado a viajar en la parte trasera junto a la niña siempre y cuando llevara su arnés policial. Bere lo observó con una mezcla de fascinación y alivio. «Atlas, ¿puedo tocarte?», preguntó. El perro movió la cola. Javier sonrió. «Creo que eso significa que sí». La niña recargó su manita sobre el lomo cálido del perro. Cerró los ojos, pero de pronto un ruido fuerte en la calle hizo que diera un salto. De inmediato Atlas levantó las orejas y acercó la cabeza a su brazo. La niña se calmó al sentirlo. «Lo hace porque te está cuidando», dijo Javier con suavidad. «¿Siempre me va a cuidar?», preguntó ella. «Mientras esté cerca, sí». Cuando llegaron a la casa temporal que Javier había alquilado semanas atrás para trabajos en la zona, la nieve apenas cubría la entrada. Era una vivienda sencilla, paredes color crema, una chimenea antigua y un olor tenue a madera seca. Javier abrió la puerta y dejó que Bere entrara primero. La niña caminó despacio. Sus ojitos exploraban el espacio nuevo. Había un sillón amplio, una mesa pequeña y cortinas de tela clara que dejaban pasar la luz cálida del amanecer. Era modesta pero acogedora. «Papá, aquí vamos a dormir hoy, sí. Y mañana también si lo necesitas». Bere dejó la manta sobre el sillón y caminó hacia la ventana. Tocó el vidrio con un dedo tembloroso. «No quiero volver donde estaba». Javier se acercó por detrás y la levantó en brazos. «No volverás por ahora. Estás conmigo». La niña apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y si soy mala?». Javier se quedó inmóvil. Acarició su espalda con delicadeza. «Tú no eres mala. Solo estabas asustada. Yo no escuché lo que tu corazón estaba diciendo. Pero voy a escucharlo ahora». Atlas entró y se echó cerca de la chimenea como si entendiera que aquel lugar sería su guardia durante los próximos días. Su mirada se mantuvo fija en Bere, atento a cualquier señal de sobresalto. La niña lo vio y sonrió por primera vez desde la noche anterior. «Papá, creo que él me entiende». «Tal vez sí», respondió Javier. «O tal vez es que tú necesitabas que alguien te cuidara como él». Un silencio lleno de calma se extendió por la sala. El calor de la chimenea empezó a llenar el espacio. Bere se acomodó en el sillón cubierta por la manta. Javier trajo una taza con leche tibia y la colocó frente a ella. «Vamos a estar bien», dijo él con una seguridad quebrada pero real. «Aquí nadie te va a gritar». La niña tomó un sorbo y miró a su padre con ojos grandes y serenos. «Papá, ¿puedo dormir si Atlas está cerca?». «Sí, claro», respondió Javier acariciando su cabello. Atlas, como si hubiera escuchado la petición, se levantó y se acostó al pie del sillón. Bere bajó la mano y tocó su cabeza. Luego cerró los ojos. Afuera la nieve seguía cayendo, nỗi nhanyô llenaba hoy một chương mới đang mở ra. Và trong sự tĩnh lặng dịu dàng của buổi sáng, một người cha và một chú chó đã bắt đầu hàn gắn trái tim của một cô bé chưa từng biết cảm giác an toàn thực sự. La casa temporal donde Javier y Bere pasaron la noche se llenó de luz cálida cuando el sol se asomó por el horizonte. La niña seguía dormida en el sillón, envuelta en la manta que la había acompañado desde la estación. Su respiración era tranquila, distinta a la tensión con la que había dormido las noches anteriores. Atlas permanecía acostado junto a ella con las orejas relajadas y los ojos entrecerrados como si vigilara cada sueño de la pequeña. Javier, sentado en la mesa de la cocina, revisaba los documentos que Rosario del Valle le había entregado. Había dormido muy poco sin permitir que su mente dejara de vigilar por un solo instante. Las palabras de la oficial resonaban en su memoria.
La menor presenta señales de miedo profundo. Necesitamos una evaluación psicológica. Habrá supervisión durante el proceso. Apretó los dedos contra la mesa. Se culpaba por no haber visto antes lo que ocurría. Pensaba en cuántas noches Bere se había dormido sola, cuántas veces su voz había quedado atrapada porque él estaba trabajando. Era un peso que le oprimía el pecho. Sin embargo, también sabía que ahora tenía la oportunidad de reparar el daño. El sonido suave de pasos pequeños lo hizo alzar la mirada. Bere se había levantado arrastrando la manta por el suelo. Su cabello estaba despeinado y sus ojos aún tenían restos de sueño. Cuando vio a Javier, buscó su rostro con cierta timidez. «Papá, todavía estamos aquí, sí, mi amor. Esta casa será nuestro lugar por unos días». La niña caminó hacia él. Atlas se levantó en cuanto ella se movió y la siguió como una sombra fiel. Javier sonrió y extendió los brazos. Bere se acercó y se dejó abrazar. Fue un abrazo corto, casi frágil, pero lleno de sinceridad. «¿Dormiste bien?», preguntó él. «Sí». No escuché ningún grito. Javier cerró los ojos por un instante tratando de que la tristeza no se notara. «Eso es porque aquí estamos seguros». Bere asintió y miró hacia la ventana. Afuera la nieve comenzaba a derretirse en pequeños hilos de agua. Atlas se sentó a su lado atento a cualquier tensión en su cuerpo. La niña lo miró y acarició su cabeza. «Atlas también soñó bonito», dijo con una pequeña sonrisa. Javier preparó un desayuno sencillo: pan tostado, huevo y leche tibia. Bere comió despacio como si aún temiera hacer ruido. Cada vez que el tenedor chocaba con el plato, sus hombros se alzaban un poco esperando alguna reacción que no llegaba. Atlas, sin moverse, observaba cada gesto de la niña. En medio de la comida alguien llamó a la puerta. Javier se levantó rápidamente, desconfiado. Cuando abrió, vio a Rosario del Valle envuelta en un abrigo grueso. Su expresión era amable pero profesional. «Buenos días, señor Herrera. Solo vengo a comprobar cómo está la menor y a explicarle los siguientes pasos». «Pasé», dijo Javier. Bere se tensó al ver a Rosario, pero la mujer sonrió con suavidad. «Hola, Bere. No vine a llevarte a ningún lugar. Solo quiero ver cómo amaneciste». La niña se quedó quieta al lado de Atlas. «Estoy bien. Dormí con el perro». Rosario tomó asiento y abrió una carpeta. «Hoy necesitamos hacer una breve entrevista. No será difícil. Es solo para escucharte». Bere se escondió parcialmente detrás de Javier. «Tengo que hablar. Puedes decir lo que quieras. Y si no quieres hablar, puedes dibujar». Javier acarició la espalda de su hija. «Todo está bien, mi cielo. Estoy aquí». Atlas se acercó aún más, recostándose sobre los pies de Bere. La niña bajó la mano y la hundió en el pelaje del perro como si encontrara valor en esa suavidad cálida. Rosario observó la escena con atención. «Es notable cómo ella confía en el perro», comentó. «Atlas fue quien la encontró». «Creo que ella siente que él la protegió», respondió Javier. Rosario anotó algo en su carpeta. «Es un buen indicador. Significa que puede construir vínculos seguros». Durante la entrevista, Rosario fue paciente. Le dio a Bere hojas y lápices de colores. La niña comenzó a dibujar un árbol grande, una casa pequeña y un perro con orejas altas. No dibujó personas al principio. Después, con la mano temblorosa, agregó a una figura pequeña al lado del perro. «Ese es Lobo», murmuró. «Es Atlas, pero así lo dibujo cuando lo sueño». «¿Quieres poner a tu papá en el dibujo?», preguntó Rosario con dulzura. Bere dudó unos segundos. Luego dibujó una figura más alta detrás de la niña, pero la pintó con un color muy claro, como si aún no supiera si pertenecía del todo al cuadro. Rosario comprendió el mensaje sin necesidad de explicaciones. Cuando terminó, Rosario cerró la carpeta. «Señor Herrera, debo informarle que la menor no regresará con su madrastra hasta que un juez evalúe toda la situación. Durante los próximos días necesitará acompañamiento constante». «Lo tendrá», aseguró Javier. La oficial asintió. «También deberá acudir a terapia infantil, tal vez varias sesiones». Bere frunció el ceño. «Eso duele», no respondió Rosario sonriendo. «Es como hablar con alguien que sabe escuchar». Atlas en ese momento levantó la cabeza al escuchar el tono preocupado de Bere. Se acercó a ella y colocó su hocico bajo su mano. La niña respiró hondo y dejó que sus dedos se enredaran en el pelaje. Javier vio la escena y sintió cómo algo se abría dentro de él. «Ella no está sola. Yo tampoco». Rosario lo miró con seriedad tranquila. «Usted tiene la oportunidad de cambiar la historia de su hija. No la desaproveche». Javier bajó la mirada lleno de determinación. «No lo haré». Cuando Rosario se marchó, la casa volvió a estar en silencio. Bere se sentó junto a la chimenea con Atlas a su lado. La niña tomó aire y dijo algo que Javier no esperaba. «Papá, también vas a quererme cuando me equivoque». Él se arrodilló frente a ella, tomó sus manos pequeñas y respondió sin dudar. «Te voy a querer siempre, en tus errores y en tus aciertos, porque eres mi hija». Los ojos de Bere se llenaron de lágrimas suaves.
No eran lágrimas de miedo, eran de alivio. Atlas apoyó la cabeza sobre sus rodillas como si él también formara parte del pacto silencioso de amor. Ese fue el primer amanecer en el que la niña entendió que el cariño no debía ganarse con miedo. Y Javier comprendió que el verdadero hogar no se construye con paredes, sino con presencia y ternura. La mañana avanzó sin prisa en la pequeña casa temporal. El fuego de la chimenea seguía encendido y llenaba la habitación con un aroma cálido de madera quemada. Bere estaba sentada en la alfombra con las piernas cruzadas y un lápiz de color en la mano. Había dibujado varias figuras de Atlas, cada una con orejas más grandes que la anterior. Javier la observaba desde la cocina mientras preparaba té caliente. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a su hija concentrarse en algo con tanta calma. Sin embargo, había momentos en que su cuerpo se tensaba de repente, como si algún recuerdo la llamara desde un lugar oscuro. Atlas detectaba cada uno de esos cambios. Cuando la niña se detenía a mitad de un trazo, el perro se acercaba sin hacer ruido y apoyaba la cabeza sobre su pierna. La niña respiraba hondo y volvía a dibujar. Esa conexión silenciosa decía más de lo que cualquier conversación podía revelar. A las 10 de la mañana Javier recibió una llamada. Era Rosario del Valle. Señor Herrera, la psicóloga infantil podrá visitarlos hoy. Se llama doctora Emilia Sandoval. Es tranquila y tiene experiencia con menores que han pasado por situaciones difíciles. Está bien, licenciada. Aquí la esperamos. Cuando colgó miró a Bere y sintió un pequeño nudo en el estómago. Temía que la niña se sintiera nuevamente presionada, pero sabía que no había otra opción. La sanación no podía posponerse más. Alrededor del mediodía llegó la doctora. Era una mujer de unos 45 años, de voz suave y ojos cafés claros que transmitían paciencia. Vestía un suéter color vino y un pantalón cómodo. El tipo de persona que parecía traer paz solo con su presencia. Buenos días, señor Herrera, saludó con una sonrisa cálida. ¿Cómo está la pequeña? Un poco cansada pero tranquila. Pase, por favor. Emilia entró y miró alrededor. Su rostro se iluminó al ver a Bere y a Atlas juntos. Ese es un perro muy especial. Javier asintió. Creo que ella confía más en él que en cualquier otra persona en este momento. Emilia se acercó despacio. Hola, Bere. Me llamo Emilia. ¿Puedo sentarme contigo? La niña observó a Javier buscando autorización. Él le sonrió con ternura. Está bien, mi amor. Bere asintió. Emilia se sentó en la alfombra y dejó caer una pequeña bolsa de colores y papeles. Traje algunas cosas que puedes usar. Dibujar ayuda a que el corazón hable. Bere no respondió, pero tomó un lápiz y comenzó a trazar líneas suaves. Atlas se acostó cerca vigilándolo todo. Emilia observó sin interrumpir. Después de unos minutos preguntó con delicadeza, ¿qué estás dibujando? La casa, contestó Bere. La casa donde vivías antes. La niña bajó el lápiz. La mano se le quedó rígida. Atlas levantó la cabeza y empujó suavemente el brazo de la niña con el hocico. Ella respiró y continuó. Emilia lo notó. Veo que Atlas te ayuda cuando algo te asusta. Él me cuida, murmuró Bere sin levantar la mirada. Javier contuvo el aliento al escuchar esa frase. ¿Y quién te asustaba en esa casa?, preguntó Emilia con voz muy suave. Bere tardó varios segundos en responder. Ella gritaba. Decía que yo hacía todo mal. La psicóloga inclinó un poco la cabeza. Te lastimó, la niña negó despacio, pero su gesto no fue firme. No me pegaba, pero me decía que yo era un problema. Y cuando lloraba se enojaba más. Javier cerró los ojos sintiendo un golpe directo en el pecho. Emilia continuó con delicadeza. ¿Y tú qué querías cuando ella se enojaba? Bere levantó la mirada y señaló a Atlas. Quería a alguien que me viera, como él. El perro movió la cola apenas como si entendiera el peso de esas palabras. La psicóloga sonrió con ternura. Eso que acabas de decir es muy importante. Significa que tu corazón sabe lo que necesita. Bere bajó la cabeza. ¿Y si soy una niña que hace enojar? No lo eres, respondió Emilia con firmeza. Los niños no hacen enojar. Los adultos eligen cómo responder. La niña soltó un pequeño suspiro como si esa frase hubiera desbloqueado una puerta interna que llevaba cerrada demasiado tiempo. Después de un rato, Emilia se volvió hacia Javier. Señor Herrera, me gustaría hablar con usted un momento. Javier se levantó, pero Bere se aferró a su brazo. No me dejes. No voy a ningún lado lejos de ti, dijo él. Luego, mirando a Emilia, agregó, podemos hablar aquí. Ella asintió. Bien. Quería decirle lo siguiente. Su hija muestra señales claras de ansiedad y miedo anticipatorio, pero también tiene una enorme capacidad de recuperación. Su vínculo con Atlas es un factor protector muy fuerte. Javier miró al perro agradecido. Entonces debe quedarse con nosotros. Sí, es recomendable. Y también será importante que usted mantenga rutinas estables.
comidas a la misma hora, un espacio donde pueda sentirse segura y mucho contacto afectivo. Javier apretó los labios. Voy a hacerlo. No pienso repetir los errores del pasado. Emilia bajó la voz. Ella necesita amor sin condiciones. Usted puede dárselo. En ese momento, Bere dejó el dibujo y abrazó a Atlas con fuerza. La niña hundió su rostro en el pelaje del perro y dijo algo muy bajo, pero lo suficiente para que todos pudieran escucharlo. No quiero volver a donde gritaban. Javier sintió que el corazón se le desgarraba. Se acercó, se arrodilló frente a su hija y la abrazó suavemente. No vas a volver ahí, susurró. Te lo prometo. La niña apoyó su frente en el pecho de su padre. Atlas colocó una pata sobre la pierna de Javier como si también formara parte de aquella promesa. La doctora Emilia observó la escena con emoción contenida. Había sido testigo de muchos casos difíciles, pero no todos mostraban tanta esperanza. Este es el inicio de la sanación, dijo, y en la pequeña casa bañada por la luz suave del invierno, algo comenzó a tomar forma. No era perfección ni olvido, era el nacimiento de un hogar verdadero. Uno construido con paciencia, ternura y la presencia de un perro que había llegado en el momento exacto para salvar un corazón pequeño. El día siguiente amaneció con un cielo despejado. La tormenta había quedado atrás, pero dentro del corazón de Javier seguía una tensión persistente. No era miedo, era decisión. Sabía que tenía que enfrentar lo que había ignorado durante demasiado tiempo. La doctora Emilia había dejado claro que la niña necesitaba estabilidad y un entorno seguro. Para lograrlo, Javier tenía que cerrar la puerta del pasado. Mientras Bere desayunaba en la mesa con Atlas, acostado a sus pies, Rosario del Valle llamó para notificarle que Marisela había solicitado una reunión. La oficial consideró prudente que ocurriera en presencia de ella y del departamento. Javier aceptó, aunque el pensamiento le provocó un peso en el pecho. «¿Tenemos que ir allá?», preguntó Bere con voz bajita. Javier la miró con ternura. «No tienes que ir a ningún lado donde no quieras. Solo voy yo. Tú te quedas aquí con Atlas». La niña bajó la mirada. «No quiero verla». «No la verás», aseguró él. «Y nadie te obligará». Bere estiró la mano para tocar la cabeza del perro. Atlas movió la cola, entendiendo la inquietud de la niña. Su sola presencia la ayudaba a mantener la calma. Javier agradeció en silencio esa lealtad silenciosa. Minutos después dejó a Bere con la psicóloga Emilia, quien había regresado para trabajar con la niña. Atlas insistió en acompañar a Javier y aunque no era estrictamente necesario, Rosario recomendó que el perro estuviera cerca por si se requería su presencia para explicar el vínculo con la menor. El encuentro se llevó a cabo en una pequeña sala del centro comunitario. Cuando Javier entró, Marisela ya estaba allí con los brazos cruzados y una mirada que mezcla orgullo herido con irritación. Rosario estaba sentada frente a ella con una expresión neutral. «Gracias por venir, señor Herrera», dijo Rosario. «Necesitamos aclarar varios puntos antes de pasar a la etapa judicial». Marisela intervino antes de que Javier pudiera hablar. «Todo esto es un abuso de autoridad. Yo jamás hice daño a esa niña. Ustedes están exagerando. Ella siempre ha sido muy sensible». Javier mantuvo la voz firme. «Bere no se escapó porque sí. Una niña no huye a la tormenta sin motivo». Marisela lo miró con indignación. «Tú nunca estabas en casa. No sabes cómo era ella». «Precisamente por eso estoy aquí», respondió él. «Porque debí saberlo. Porque debí escucharla. Porque confía en ti más de lo que debí». Marisela frunció el ceño. «Y ahora me vas a culpar de tus errores como padre. Mis errores los reconozco, pero los tuyos los niegas». Rosario levantó la mano en un gesto suave de autoridad. «Señora Marisela, independientemente de lo que usted piense, los informes que tenemos señalan un entorno emocionalmente tóxico. La menor presenta miedo anticipatorio, ansiedad nocturna y conductas de retraimiento. Ninguno de esos indicadores aparece de la nada». Marisela golpeó la mesa con la palma. «Esa niña siempre me desobedecía». Javier la miró con un dolor antiguo. Tenía 4 años. Por un momento la sala quedó en silencio. La luz entraba por la ventana y dibujaba sombras sobre la mesa. El ambiente se había vuelto tenso, como si cada palabra pudiera quebrarse. «Necesitamos colaboración para cerrar este capítulo de forma civilizada», dijo Rosario. «El juez evaluará la situación en los próximos días. Mientras tanto, la niña permanecerá con su padre». Marisela se levantó de la silla con brusquedad. «No pueden quitármela. Soy su madrastra legal». «Lo legal no es lo mismo que lo correcto», respondió Javier sin titubear. La mujer apretó los dientes con rabia contenida. «Ella me provocaba. Hacía berrinches. Lloraba por todo». Rosario la miró directamente. «Los niños no provocan. Los niños piden ayuda con su comportamiento». Marisela guardó silencio. Por primera vez parecían faltarle palabras. En ese momento Atlas lanzó un sonido bajo una especie de gemido de advertencia. Miraba fijamente hacia la entrada de la sala. Javier frunció el ceño. «¿Qué pasa, compañero?». La puerta se abrió.
Bere estaba allí agarrada de la mano de la doctora Emilia. Su rostro mostraba miedo y confusión. «Lo siento», dijo Emilia. No pude detenerla. Escuchó su nombre desde el pasillo. Marisela dio un paso adelante. «Bere, ven conmigo. No debes tenerle miedo a tu madrastra». La niña retrocedió de inmediato y se escondió detrás de Emilia. Atlas se adelantó unos pasos y se colocó entre Bere y Marisela con el cuerpo firme y la mirada alerta. No era agresión, era protección. Javier sintió cómo el corazón se le helaba. «Marisela, no te acerques». La mujer levantó los brazos. «Solo quiero hablarle. No eres la persona que ella necesita ahora». Bere con la voz quebrada murmuró: «No quiero, no quiero, no quiero». Ese momento selló el destino de la conversación. Rosario tomó aire y habló con tono definitivo. «Señora Marisela, queda estrictamente prohibido tener contacto con la menor hasta que el juez determine lo contrario. Su presencia la perturba. Esto no es una discusión, es una orden oficial». Marisela quiso contestar, pero las palabras se desvanecieron. Salió de la sala con pasos rápidos sin mirar atrás. El eco de la puerta al cerrarse marcó un fin inevitable. Javier se arrodilló frente a su hija. «Ya pasó, mi cielo. Aquí estoy». Bere lo abrazó con fuerza como si necesitara confirmar que él era real. Atlas colocó su cabeza en el hombro de la niña, completando aquella unión silenciosa de amor y protección. La doctora Emilia observó la escena y murmuró: «Hoy ella dio un paso enorme. Lo que sintió al verte defenderla es más poderoso que cualquier palabra». Rosario asintió. El juez no podrá ignorar esto. Javier sostuvo a su hija sin soltarse. La pequeña casa temporal no era un palacio, pero en ese abrazo nacía un nuevo hogar. Uno libre de gritos. Uno donde la niña podía sanar sin miedo. Ese día, por primera vez, Javier entendió que proteger no era esconder. Proteger era estar dispuesto a enfrentar la verdad aunque doliera. Y Bere comprendió algo aún más profundo: que un padre que se queda es un refugio más fuerte que cualquier tormenta. El amanecer del día siguiente llegó con una calma engañosa. En el interior de la pequeña casa amarilla de las afueras de San Rafael de los Pinos, la tensión se respiraba como un perfume tenue que no se iba. Javier preparaba café mientras observaba por la ventana. El sol apenas iluminaba la calle silenciosa, pero su mente estaba en otro lugar. El juicio preliminar sería esa tarde, y los nervios le apretaban el pecho con una fuerza que nunca había sentido. Bere despertó poco después. Caminó descalza por el pasillo con el pijama rosado arrugado y el pelo esponjado. Al llegar a la cocina, corrió directo hacia Atlas y lo abrazó con las dos manos hundidas en su pelaje espeso. El perro movió la cola y la recibió con una paciencia infinita. «¿Hoy iremos con la señora jueza?», preguntó la niña con la voz suave. Javier se agachó a su altura. «Sí, mi cielo, pero no vas a estar sola. Iré contigo la doctora Emilia también, y Atlas estará cerca». Bere lo miró con esos ojos grandes de café oscuro que contaban historias que ningún niño debería tener que vivir. «La jueza se enoja». «No», respondió él con un tono seguro. «Ella escucha. Solo escucha para ayudarte». Bere asintió aunque sus manos seguían tiritando. Atlas apoyó su cabeza en la pierna de la niña, ofreciéndole un refugio silencioso. Ella respiró más tranquila. Cuando llegó la doctora Emilia, la casa se llenó del aroma de su perfume de lavanda. Saludó primero a Bere, luego a Javier, y por último a Atlas, que la aceptó con un pequeño movimiento de orejas. «Hoy es un día importante», dijo Emilia, mientras acomodaba sus notas. «No se trata de atacar a nadie, sino de proteger a Bere. Ella solo dirá lo que sienta. Nada más». Bere apretó el borde de la mesa. «¿Puedo decir que me da miedo?». «Claro que sí», respondió Emilia con dulzura. «El miedo no es una mentira». El reloj avanzó con una lentitud desesperante. Finalmente llegó la hora de salir. El edificio judicial de San Rafael quedaba a 20 minutos. Durante el trayecto, Bere observó por la ventana como si el paisaje estuviera hecho de preguntas gigantes. Javier la sostenía de la mano y Atlas iba en la parte trasera vigilante como un guardián que no parpadeaba. Ya en el juzgado la atmósfera cambió. Las paredes beige, las luces frías y el eco de pasos creaban un ambiente solemne que hacía temblar a los adultos y reducir a los niños a susurros. Rosario del Valle apareció con una carpeta gruesa bajo el brazo. Saludó a Javier y se inclinó hacia Bere. «Hola, cariño. Hoy solo queremos escucharte. Nadie va a obligarte a nada». La niña asintió sin hablar. En la sala de espera varias personas iban y venían, pero el aire parecía girar alrededor de ellos. Atlas permanecía sentado recto con la mirada fija en Bere, como si anticipara cada emoción antes de que apareciera. De pronto, la puerta al fondo se abrió y entró Marisela. Llevaba un saco rojo y el cabello recogido. Su expresión estaba cargada de orgullo e indignación. Al ver a Bere apretó los labios, pero Rosario se interpuso de inmediato.
Señora Marisela, mantenga distancia. No puede hablarle a la niña. La mujer soltó un suspiro exasperado. Solo quiero que me escuchen. Todo esto es un malentendido. Javier apretó los puños. Ella no está lista para verte. Y no es un malentendido. Es una consecuencia. Bere retrocedió instintivamente y Atlas se movió hacia adelante apenas unos centímetros. No gruñó, solo se mostró firme, sólido como una muralla entre el pasado y el presente. Marisela desvió la mirada y se sentó lejos, pero el ambiente se tensó como un hilo. La asistente judicial llamó a las partes. Caso de custodia de menor. Pasen a la sala. La sala era pequeña, con un estrado modesto y una bandera mexicana ante la juez. La jueza Magdalena Serna, una mujer de cabello plateado y ojos profundos, observó a todos con serenidad. Había entendido demasiadas historias humanas como para apresurarse a juzgar sin escuchar. Rosario abrió la sesión. Explicó los hechos con precisión, sin adornos ni dramatismos. Habló de la tormenta, de la desaparición de la niña, del rescate de la unidad 9 y de las evaluaciones psicológicas. Cuando llegó el turno de Bere, la tensión se volvió silencio puro. Javier se inclinó hacia ella. «Estoy contigo». Bere se levantó lentamente. Caminó hacia la pequeña silla preparada para ella. Atlas, autorizado por la corte debido a su rol en el rescate, se acostó a su lado. La niña descansó una mano sobre su lomo. «¿Puedes decirme cómo te sentías en casa?», preguntó la jueza con voz cálida. Bere elevó la mirada temblorosa. «Me sentía sola». «¿Alguien te hacía daño?», continuó la jueza. La niña respiró hondo. Ella gritaba. «Mucho». Señaló con timidez hacia donde estaba Marisela. «Yo hacía ruido sin querer y ella se enojaba. Tenía miedo». Marisela intentó intervenir, pero Rosario la detuvo. La jueza levantó la mano. «La menor está hablando. No la interrumpa». Bere siguió con la voz quebrada. «Yo quería ser buena. Pensaba que si era buena ella me abrazaría. Pero no pasó. Por eso dibujé a un perrito en la ventana. Lo llamé Lobo. Pensé que él sí me cuidaría». La jueza miró a Atlas. «Ese perro se parece a tu dibujo». Bere acarició la cabeza del pastor alemán. «Sí, él es mi lobo de verdad». Un murmullo suave recorrió la sala. Incluso los asistentes más endurecidos sintieron un nudo en la garganta. La jueza tomó notas con gesto grave. Luego pidió que Javier hablara. Él relató su ausencia por trabajo, su culpa, su decisión de cambiar. No se excusó. No atacó. Solo dijo la verdad simple y directa. La jueza lo observó con atención. Marisela también dio su declaración. Negó todo. Insistió en que la niña exageraba, que ella solo intentaba educar. Pero sus palabras sonaban frías, desprovistas de peso emocional. La jueza lo percibió. Finalmente, tras anotar cada declaración, la jueza tomó aire. «Voy a emitir una resolución preliminar hoy. La final llegará después de revisar más informes. Pero a simple vista esta niña está más segura lejos del conflicto». Bere apretó la mano de Javier. Atlas lamió su muñeca con suavidad. La niña suspiró por primera vez sin miedo. Ese día, aunque la sentencia final aún no estaba escrita, la luz comenzó a ganar terreno en la vida de Bere Herrera. La mañana del juicio final llegó con un aire distinto. San Rafael de los Pinos amaneció cubierto de un resplandor dorado, como si el cielo hubiera decidido bendecir el día. En la pequeña casa amarilla, Bere se preparaba en silencio. Llevaba un vestido sencillo color azul suave y el cabello peinado en una trenza que Lili, vecina y amiga cercana de la familia, había hecho con paciencia. Atlas se mantenía a su lado, vigilante y sereno, como si entendiera la importancia de lo que estaba por suceder. Javier observaba a su hija desde la cocina. Su pecho estaba lleno de orgullo y al mismo tiempo de temor. Ese día decidiría el futuro de la niña, y aunque confiaba en la justicia, los nervios no lo abandonaban. Preparó chocolate caliente para Bere y café para sí mismo. Al acercarle la taza, notó que las manos de la pequeña temblaban un poco. «¿Estás nerviosa, mi cielo?», preguntó con voz suave. Bere asintió. «La jueza dirá que puedo quedarme contigo». Javier se inclinó y la abrazó. «Sí, tengo fe en que la jueza verá lo que es mejor para ti. Y lo mejor es que estés donde te aman». Bere apretó su mano. Atlas movió la cola como si confirmara sus palabras. Esa escena simple, llena de ternura, bastó para fortalecer a Javier antes de salir hacia el tribunal. El juzgado estaba más concurrido que la vez anterior. Funcionarios, abogados y familias esperaban su turno, pero el ambiente alrededor de ellos parecía formar un círculo de silencio expectante. Rosario del Valle los recibió apenas traspasaron la puerta. Su expresión mostraba determinación. «Hoy será un día largo, pero estamos listos». La jueza revisó los informes y quedó muy impactada con lo que escuchó la última vez. Bere apretó el borde del saco de Javier. «Tengo que hablar otra vez». «No, cariño», respondió Rosario con ternura.
Hoy solo escucharás. Marisela llegó poco después. Vestía un traje gris impecable y mantenía la espalda recta. A pesar de su postura firme, su expresión mostraba inquietud. Evitó mirar directamente a Bere aunque sus ojos se movían con impaciencia. Su abogado la acompañaba murmurando indicaciones que ella apenas parecía escuchar. La asistente judicial abrió la puerta de la sala. Caso de custodia de la menor Bere Herrera. Pueden pasar. La sala era la misma de la vez anterior, pero ese día todo parecía más solemne. La jueza Magdalena Serna estaba sentada en el estrado con una expresión serena pero firme. Su mirada recorrió la sala evaluando el ambiente antes de comenzar. Vamos a proceder con la audiencia final. Ya revisé testimonios, informes psicológicos y antecedentes del caso. Hoy se determinará lo mejor para la menor. Javier respiró profundo. Bere se sentó entre él y la doctora Emilia mientras Atlas se acostó a sus pies autorizado nuevamente por la corte, debido a su papel en la estabilidad emocional de la niña. Rosario abrió la sesión explicando los avances de Bere durante las últimas semanas, su adaptación escolar, su recuperación emocional y el vínculo sólido con su padre. Presentó además los reportes de la psicóloga que mostraban que la niña había dejado de tener pesadillas gracias al entorno seguro. Luego llegó el turno de Marisela. Su abogado habló por ella. Intentó justificar la educación estricta, mencionó que la niña era difícil y que la situación había sido exagerada. Pero la jueza levantó la mano. Quiero escuchar a la señora Marisela. La mujer tragó saliva. Yo nunca quise hacerle daño. Solo estaba cansada. Yo también tenía problemas. Miró a Bere por un segundo, pero la niña bajó la mirada. Ella lloraba por todo. Y yo no tenía paciencia. La jueza la observó con firmeza. La paciencia no es un lujo en la crianza. Es una obligación. Marisela apretó los labios sin replicar. Después de un largo silencio, la jueza tomó la palabra. Era el momento decisivo. He escuchado atentamente cada testimonio. He observado el comportamiento de la menor y he evaluado la información entregada por los profesionales. La situación en la que vivía antes de la intervención era riesgosa para su estabilidad emocional y física. La menor mostró señales de miedo persistente, ansiedad anticipatoria y retraimiento, indicadores claros de un entorno desfavorable. Javier cerró los ojos un instante. Bere apretó la mano de Emilia. Atlas, atento, levantó ligeramente la cabeza. La jueza continuó. En contraste, los reportes actuales evidencian progreso notable bajo la tutela temporal del padre. La niña ha mostrado mejoría, confianza creciente y sentimientos de seguridad. El vínculo con el señor Javier Herrera es sólido y protector. Además, el perro de unidad C9 Atlas también juega un papel importante en el bienestar emocional de la menor. Miró a Marisela. Por lo tanto, este tribunal determina lo siguiente. El silencio se volvió absoluto. La custodia total de la menor Bere Herrera será otorgada al señor Javier Herrera. La señora Marisela Pérez perderá los derechos de convivencia directa bajo esta resolución. Cualquier contacto futuro deberá ser evaluado y supervisado en instancias psicológicas y judiciales. Bere soltó un suspiro tembloroso. Javier llevó una mano a su rostro como si las palabras fueran un bálsamo que llevaba demasiado tiempo esperando. Atlas ladeó la cabeza percibiendo la tensión que comenzaba a desvanecerse. La jueza continuó. El señor Herrera garantizará un entorno estable y emocionalmente adecuado. Además, se recomienda continuar las sesiones terapéuticas con la doctora Emilia para fortalecer el proceso de sanación de la menor. Finalmente concluyó. Con esto cierro el caso. Que la niña encuentre en este nuevo hogar la paz que la tormenta le negó. El mazo golpeó la madera con un sonido firme. Bere se lanzó a los brazos de su padre. ¿Ya nos podemos ir a casa?, preguntó con un hilo de voz. Sí, mi cielo, vámonos a casa. Atlas se levantó y rozó su cabeza contra la niña como confirmando que él también la acompañaría a ese nuevo capítulo. Cuando salieron del juzgado, el sol brillaba con más fuerza. La tarde tenía un aire cálido, como si el mundo por fin estuviera alineado con el destino de la niña. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, Bere Herrera caminó sin miedo. Caminó con un padre decidido a no fallarle, con una psicóloga que cuidaba su sanación y con un pastor alemán que la había encontrado en medio de la nieve y nunca se iría de su lado. La tormenta había terminado. La niña ya pertenecía a un hogar que la amaba. La vida después del juicio no cambió de golpe, pero sí comenzó a transformarse poco a poco como una flor que abre sus pétalos con paciencia. En la pequeña casa amarilla de San Rafael de los Pinos, cada rincón empezó a llenarse de una calma nueva que antes no existía. La casa dejó de sentirse vacía y se convirtió en un refugio cálido donde la risa de una niña y el sonido de unas patas sobre el piso de madera marcaban un ritmo distinto. Bere dormía mejor.
Ya no despertaba sobresaltada por el eco de antiguos gritos ni abrazaba la sábana con miedo. Ahora cada noche elegía un cuento nuevo para leer con su padre, y siempre pedía que Atlas se acostara junto a la cama. El pastor alemán obedecía y apoyaba su cabeza en el borde del colchón vigilante hasta que ella se dormía. Una tarde, mientras Javier preparaba tamales para la cena, Bere entró a la cocina con un cuaderno entre las manos. Sus ojos brillaban con una mezcla de timidez y emoción. «Papi», dijo ella, «hice un dibujo». Javier dejó la cuchara de madera y se agachó para mirarla a los ojos. «A ver, mi cielo, enséñamelo». Bere abrió el cuaderno. En la hoja había una familia dibujada con crayones, ella en el centro, Javier a un lado, la doctora Emilia al otro y Atlas grande y fuerte, ocupando medio espacio con un collar azul. «Este es mi hogar», dijo Bere con voz bajita. Javier sintió que algo dentro de él se desgarraba y se reconstruía al mismo tiempo. «Es hermoso, mi niña». Bere abrazó el cuaderno contra su pecho. Antes no sabía cómo era un hogar. Ahora sí. Atlas, ignorando que era parte fundamental de ese dibujo, se sentó a su lado y la tocó con el hocico como si quisiera decirle que él también se sentía parte de esa nueva familia. Pasaron las semanas y la vida adquirió un ritmo suave. Bere comenzó a asistir a terapia con más seguridad y la doctora Emilia notó cambios significativos. La niña hablaba más, sonreía sin miedo, y poco a poco dejaba atrás el silencio que la había envuelto durante tantos meses. Un sábado Javier decidió llevar a Bere y a Atlas al parque del pueblo. El sol brillaba con fuerza y el aire olía a tierra mojada. Bere corrió entre los árboles mientras Atlas la seguía con paso firme. El perro nunca se alejaba, demasiado atento a cada movimiento de la niña, como si temiera que una sombra del pasado pudiera seguirla. De pronto Bere se detuvo y regresó corriendo hacia su padre. «Papi, ¿puedo pedirte algo?» «Lo que quieras», respondió Javier mientras la levantaba. «Quiero que celebremos mi cumpleaños. Nunca lo celebramos bien». La niña bajó la mirada. A veces Marisela decía que no había dinero, o que yo no merecía fiesta. Javier sintió un dolor profundo ante esas palabras. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Este año celebraremos tu cumpleaños como debe ser. Con pastel, con globos, con personas que te quieran». «¿Y con Atlas?», preguntó ella sonriendo por primera vez ese día. «Con Atlas también». La fiesta llegó 2 semanas después. Era sencilla pero hermosa. Globos azules y blancos decoraban el patio. Lili ayudó a preparar pastel de fresas. Los vecinos trajeron pequeños regalos y los amigos de la escuela cantaron con entusiasmo. Bere sopló las velas con una ilusión tan grande que todos se quedaron en silencio por un instante. Cuando pidió su deseo, miró a Atlas y lo abrazó. «Deseo quedarme aquí para siempre». Atlas movió la cola con tanta fuerza que casi tiró la mesa de los regalos. Javier rió, Lili también, y la doctora Emilia tomó una foto que capturó ese instante de felicidad pura. Al caer la noche, mientras guardaban los platos, Javier observó a su hija desde la puerta de la cocina. Bere estaba sentada junto a Atlas, recargada en su lomo contándole historias inventadas. El perro la escuchaba con la paciencia infinita de quien sabe que su misión es proteger. Javier se acercó y acarició el cabello de la niña. «¿La pasaste bien?». «Sí». «Fue el mejor día», respondió Bere. «¿Por qué, mi cielo?». «Porque ahora sí tengo familia». Esa frase quedó suspendida en el aire, suave como un susurro, pero tan poderosa que iluminó todo el patio. Javier la abrazó con fuerza, con un amor que se había vuelto más grande que el miedo, más firme que el pasado. Esa noche, antes de dormir, Bere abrió su cuaderno y dibujó otra escena. Un cielo lleno de estrellas. Una casa con luz encendida. Ella, su padre y Atlas mirando hacia el horizonte. Abajo escribió con letras torcidas: «Aquí empieza mi vida». Javier la observó en silencio, sintiendo que su corazón finalmente encontraba paz. Cerró la lámpara, besó la frente de su hija y susurró: «Buenas noches, mi niña. Ya estás a salvo». Atlas se acomodó en el suelo, listo para velar el sueño de la pequeña princesa que rescató de la nieve. Y mientras la luna brillaba sobre San Rafael de los Pinos, ese hogar recién nacido se llenó de promesas. Promesas de amor, promesas de protección, promesas de un futuro sin miedo. Porque las tormentas pueden arrancar ramas, pero el amor verdadero tiene raíces que ninguna nieve puede congelar. La historia de Bere nos recuerda una verdad que muchas veces olvidamos. No todo niño nace rodeado de amor, pero cada uno merece un abrazo sincero, una palabra que reconforte y un hogar donde pueda dormir sin miedo. La vida puede ser dura, las tormentas pueden ser fuertes, pero siempre hay manos dispuestas a ayudar y corazones capaces de sanar. Cuando vemos a una niña recuperarse, gracias al cariño de su familia, cuando un perro fiel como Atlas se convierte en guardián de una infancia herida, entendemos que los milagros no siempre llegan con ruido. A veces llegan en silencio, llegan en forma de valentía, de ternura, de una decisión que cambia un destino.
Que esta historia nos inspire a abrir los ojos y el corazón, a proteger a quienes no pueden protegerse solos, a recordar que un solo gesto de bondad puede salvar una vida, y que ninguna herida es tan profunda que el amor no pueda transformarla. Si esta historia tocó su corazón, le invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbase al canal para seguir escuchando relatos llenos de fe, esperanza y justicia. Active la campanita para no perderse ningún episodio. Y si cree que todos los niños y los animales merecen un hogar seguro, escriba en los comentarios la palabra amén como una oración compartida. Que Dios bendiga su hogar, le llene de luz y le acompañe en cada paso, igual que Atlas acompañó a Bere en su nuevo comienzo.